Martes 10 de diciembre de 2013. Asunto: 6 en el ciclo alternativo, 22 en el ciclo biológico. 4 horas 43 minutos. Los miedos que Luis me hizo llegar algunos días después eran los siguientes. Le tenía miedo al amor, e igualmente a las experiencias sobrenaturales que te acercan a la locura y también a las drogas. Por eso mismo, pero también por eso mismo, declaraba andar en busca de todas esas cosas. Luego, aunque no independientemente, a no poder ir a confiar en su propia mente. Luis tenía una relación desde la universidad con su compañera que se llamaba Susana. No estaban casados, pero acababan de tener un hijo, Alex, y Luis iba a cumplir 41 años algunos días después. Había participado en Kosovo, en campos de refugiados durante la guerra, en El Salvador durante los últimos terremotos, en Córdoba como psicólogo escolar y clínico, y en Madrid, donde se encontraba practicando la psicoterapia al mismo tiempo que colaboraba con ONGs. Y entonces, si él es quien es, y tú todavía no has reflexionado nunca y ni superficialmente sobre la verdad y las apariencias, ¿qué podrías pensar acerca de que una entidad como la que supones que es Luis admita la existencia de las experiencias sobrenaturales? Realmente, las experiencias sobrenaturales eran posibles y no eran ninguna distorsión que provocaba la fantasía propia. Pero no fue ahí ni tan siquiera donde lo recordé, como Nieves. Donde lo recordé, como Nieves se había acercado a mí aquella tarde en que alcanzamos la Catedral de Santiago de Compostela, ese mismo verano, en compañía de más de 150 discapacitados intelectuales, para sugerirme que si no había leído 13 campanadas del gallego Suso de Toro, ese libro tenía que leerlo. Cuando al regreso busco información, un segundo. Es que se borró una parte del mensaje. Qué accidentado hoy, todo. Es que el niño tiene los ojos vendados. El enlace de la carta es teóricamente real. Es Bianca Maria Visconti y Francesco Sforza. Solo que 10 años después de que el enlace se celebrara. Bueno, a ver cómo arreglo esto. Cuando al regreso busco información sobre ese
ese libro, me voy a encontrar con un artículo de un psicólogo, exclusivamente de 3 o 4 páginas, donde se me habla del mal como si fuera una realidad. Cuando para mí hasta ese momento es que si el bien era que si actuaba bien me acercaba a la felicidad y al bienestar, pero si obraba mal me abocaba al malestar por la maldad y relacionaba al mal igualmente con la enfermedad. Sentirse mal era sentirse enfermo. Y por eso tu definición sobre lo que es la enfermedad, moléculas con mal funcionamiento, supondrá un regreso a mis ideas y valores primordiales. Porque ahí lo que hace Luis en ese correo es inducirme a una ausencia de cuestionamiento, categorizando la experiencia sobrenatural de posibilidad, algo que yo no lograré divorciar ya de mí a partir de ese momento, porque la fe la voy a depositar en él, sencillamente porque existe el efecto halo que él envuelve, que es algo que nos sucede a muchos cada día, cada vez que conocemos o escuchamos meramente hablar de alguien que nos parece una autoridad en su materia. Y la sorpresa la constituirá eso, la primera, que de inmediato yo respondo a ese correo con sus miedos, con el único que yo podía confesar, porque era el que más me preocupaba, porque será el miedo más antiguo, el miedo que me haya acompañado desde siempre, y que era el miedo a poder perder la razón. Y me muevo en busca de una fotografía suya, y la única fotografía con la que daré es una de tamaño carnet, donde puedo comprobar que él es un tipo normal, pero también que es el psicólogo que escribió esa reseña sobre las 13 campanadas de Suso de Toro. Y alcanzamos el último día del año 2004. Y voy a recibir una petición de contacto, esta de otro hombre de 42 años, pero con un físico imponente. Aunque eso lo digo porque lo que me envía es una fotografía de él mismo, pero atravesado en medio de la rue de la Citadelle, en Saint-Jean-Pied-de-Port, lo cual le hacía parecer un gigante, lo hacía parecer un gigante, atravesado en medio de la rue de la Citadelle, en Saint-Jean-Pied-de-Port, lo cual lo hacía parecer un gigante. Porque lo que menos me imaginaba yo en ese punto de mi vida es que esa calle existiera y que yo misma fuera a ir a recorrerla. Y eso a pesar de que ya hacía algunos años que había leído El diario de un mago de Pablo Coelho, es decir, El camino del peregrino a Compostela. Porque las personas como yo nunca han ido a ninguna parte, ni saben nada de nada, porque viven en la más inopinada inopia. Y si se enteran de algo, se enteran por poco tiempo, se enteran para desenterarse, no para hacerse los desentendidos, que eso es diferente. Se desenteran porque la indiferencia los regresa a la exuberancia de su trasfondo básico, que es informe o deforme, según se mire, que es que yo solo hablo de mí, pero solo hablo de mí apoyándome en aquel entonces, que ya no es mi ahora, cuando en mi ahora yo lo que observo es que sin ser como yo, muchos padecen la misma enfermedad que padecía yo. El que algo que es básico les digas y que eso ni siquiera les importe, que no se molesten por nada, que no se molesten en investigar, ni siquiera lo que no saben cuando descubren que no lo saben.
y pasamos toda aquella tarde escribiéndonos. Terboch y yo, aunque yo más fastidiada con Terboch vasco de Donostia que ninguna otra cosa. Pero él me habló de su madre y de unos botones de nácar que un desconocido le había regalado en la Piazza Navona hacía 50 años. Y a mí las historias con sabor a enseñanza me gustan, a pesar de todos sus ohs y ahs que delataban su incorrección, entre comillas fenomenológicas, a través de la incorrección, entre comillas fenomenológicas, de su dictado. Y sobre todo ese retrato suyo, francamente atractivo, en mitad de esa cuesta, que ahora es la cuesta a la que cualquiera puede asomarse si me visita, porque la fotografía la estoy tomando yo, tranquilamente sentada en la única mesa del café, que era la única mesa exterior de la calle, fotografiando la portada del azar y la necesidad de Jacques Monod, que si ahora abro por cualquier parte dice: la última ratio de todas las estructuras y performances teleonómicas de los seres vivos está pues encerrada en las secuencias de radicales de las fibras polipeptídicas, embriones de esos demonios biológicos de Maxwell, que son las proteínas globulares. En un sentido muy real, es en este nivel de organización química donde reside, si es que hay uno, el secreto de la vida. Y si se pudiera no solo describir esta secuencia, sino enunciar la ley de ensamblaje a la que obedecen, se podría decir que el secreto ha sido desvelado, la última ratio descubierta. Te deseo un buen día, querido profesor, y lo siento. No por ti, realmente. Lo siento porque se cortó un fragmento de texto y yo soy muy mala, soy pésima para volver a escribir las cosas. Aunque sea sencillo, yo no voy a encontrar las mismas palabras. Pero bueno, básicamente es eso. Vine de Santiago de Compostela aquel junio y busqué el artículo. Busqué alguna reseña y me dio este artículo de 3 o 4 páginas que yo voy a leer. Me va a gustar, sé que tengo una cita con el libro. Pero mejor eso lo escribo mañana. La sensación de saber que tienes una cita con ese libro. Y claro, este psicólogo que escribió ese artículo, muy interesante, daba la sensación que apoyaba la idea de la existencia de un mal, pero de un mal sobrenatural. Cuando yo lo que sí sé es que, o me parece saber, por las experiencias de la realidad, es que logos sí que hay, logos. Lo mismo que no sabemos que por qué una neurona se conecta con otra, pero ellos se conectan porque sí. Y tú tienes un pensamiento cuando una neurona se conecta con otra. Y se produce una intercomunicación entre ellas. Sí, bueno, pues esto no se detiene aquí. Las informaciones están ahí. Las informaciones están en los libros. Los libros son otro tipo de materialidad, pero no dejan de ser materialidad. Creo que es en el número 35. Merece la pena escuchar
lo que me pasa ahí. Y yo en ese punto es donde voy a situar al arcano 15, en el camino que hago. La mañana que nos despedimos, que tú me magnetizas las cartas. Bueno, es importante, ¿no? Es importante, por lo menos que la otra persona tenga algún tipo de contacto con, que ponga alguna vibración en ellas, en esos momentos. Es algo muy sutil, pero tú no dejas de estar ahí y yo no dejo de ser unos sentidos. Pues por la tarde eso, pues por la tarde voy a salir caminando y voy a fotografiar todos los arcanos por el camino hasta Leaoi, donde finaliza la historia.